Romanos capítulo 1, versículo 17. Quiero hablar ahora de un tema muy sencillo, pero es muy extenso, que es la base de nuestra salvación. Es una de las doctrinas que nosotros tenemos, que es pilar de la fe, es pilar de la gracia, que es la fe. Y aquí en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Yo creo, hermanos, que los problemas de los cristianos y los problemas de la iglesia no son por falta de hombres o por falta de gente que dé dinero o por falta de infraestructura en la iglesia. Yo creo que no es, aunque sí trae problemas todo eso, más bien yo pienso que el origen de todos los problemas es la incredulidad, es la falta de fe. De hecho, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Ese es el pilar de la salvación, por medio de la fe. Por la fe, dice la Biblia. Entonces, las iglesias, cuando empiezan a tener problemas, no empiezan a asistir o empiezan a hacer algunas cosas que no van de acuerdo a lo que es la gracia, es porque están siendo incrédulas, están faltando a la fe del Señor. Y la incredulidad trae muchos problemas. Por incredulidad, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida y fueron castigados 40 años en el desierto, porque por la incredulidad menospreciaron la bendición de Dios. A Dios lo que le irrita es que no crean. Y hoy en nuestro tiempo, yo he escuchado inclusive mensajes sobre la fe que al terminar el predicador de hablar, me queda un sabor como recordando este dicho popular de los católicos que dicen que Dios dijo que ayúdate que yo te ayudaré. Primero empiezan hablando de la fe, pero luego terminan diciendo que nosotros tenemos mucho que ver para que se cumpla todo esto que estamos pidiendo o buscando. Pero eso, yo creo, hermanos, va muy lejos de lo que en realidad es la fe. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es, pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La fe es sustancial, es algo real, pero no se puede observar. Ni siquiera depende de tu capacidad. Y muchas veces Dios permite que cuando tu capacidad está muy abajo, Él manifiesta su poder y hace más fuerte la fe. Cuando, si te has fijado, cuando hay más problemas y cuando tú estás diciendo yo ya no puedo, entonces cuando Dios obra. ¿Para qué o por qué, hermano? Bueno, para exaltar el poder de Dios y no a ti. Tú no eres el propósito de la exaltación, sino es el Señor. Entonces, nuestros días, el cristianismo está envuelto en una burbuja, una niebla, a la cual todos dicen tener fe, pero en realidad no están obrando con fe. Todos dicen, oh sí, la fe, yo creo, pero en realidad cuando es la fe práctica, en la fe práctica no están actuando con fe. Como que nada más la fe para ellos es la entrada a la iglesia y es de cada domingo la fe. Se visten de fe el domingo y luego llegan a su casa y viven su vida tan materializada que no viven con fe. Cuando van a hacer algún negocio o alguna cosa cotidiana, requieren más bien a la razón en vez de la fe.
Si no ven, si no palpan, si no experimentan, entonces no creen. Pero aquí dice este versículo que acabo de leer, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. O sea que la fe no nada más nos da la entrada a la salvación gratuita, sino que la fe también nos capacita para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Que estemos firmes, hoy predicaron esto, y constantes, sabiendo siempre que el trabajo en el Señor no es vano. Esperando la venida gloriosa de nuestro Señor. ¿Y cuándo va a ocurrir eso, hermanos? ¿Cuándo va a ocurrir la venida gloriosa? Yo no sé, pero va a ocurrir. Mientras tanto, yo soy salvo, yo creí, pero luego tengo que esperar. Y es una vida de fe en fe hasta el fin. Entonces, ¿por qué mi andar como cristiano parezco un hombre incrédulo? ¿Por qué cuando oigo a un hermano, ahora ya es muy común que un hermano nos dice, no, pues hay que esperar en el Señor, y empezamos a darle un zape en la cabeza, o nos enfadamos y decimos, no, es que tú debes hacer, tú debes obrar, las cosas no te van a caer del cielo? Entonces, ¿cuál es tu fe? ¿O cómo estás definiendo la fe? Ahora ya la fe, por todo el sistema ecuménico y sistema cristiano actual, se ha corrompido aún el significado de la fe. Ahora cuando vemos la Biblia, no podemos reflejarnos con aquellos santos hombres de Dios que actuaron con fe. Se nos hacen ridículos que andan pobres, errantes, por el campo, por la vida, y se nos hace ridículo que ellos no aspiraron. Hasta les decimos que son conformistas. Y así actuamos el día de hoy. Y luego nos presumimos nosotros que en realidad somos los de la fe. ¿Y qué es lo que presumimos? Que sí podemos, que sí hacemos, que actuamos. Pero hermanos, eso lejos está de lo que es la fe. Eso es incredulidad, muy sutil, disfrazada de fe. Porque ¿acaso hoy tú dejarías todo nada más por el Señor? Y tú empezarías a pensar todo lo que has invertido, todo lo que has hecho, por solamente dejarlo así, en la nada, aparentemente. Entonces, hermanos, la fe tiene sus atributos y la fe tiene sus frutos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero hago una pregunta, entonces, ¿quién realmente está viviendo la fe bíblica? El andar o el vivir en su camino, ¿quién realmente está viviendo la fe real? La fe bíblica. El que creyó y que actúa con fe y que cada vez puede ser un ejemplo de fe, como dice San Pablo a los hebreos, que sigamos el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Puedo conocer a alguien que sea muy trabajador en la vida secular, un obrero que sea fundador o lo que sea, o un herrero que se fatiga desde la mañana hasta la noche, bien trabajador, pero eso no quiere decir que tiene fe. La fe se empieza a manifestar en cuál es su esperanza y cuál es el motivo por lo cual está haciendo eso. ¿En qué está esperando? ¿Qué espera? Y empezamos a examinar y queda muy lejos de lo que es en realidad la fe. Ese no es un andar. Después concluimos que no es un andar de fe. Primero vamos a ver los atributos de la fe, hermanos. Nada más es un repaso porque todos lo debemos saber. Primero, la fe proviene de Dios. No es la fe tuya, la que es de Dios. Dice Efesios 2:8, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay varios tipos de fe. La fe humana, por ejemplo. Esa fe no tiene necesidad de mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque creemos hasta por naturaleza en ciertas cosas. Por ejemplo, tú tienes fe en cuando vas al médico, al tomarte la medicina,
vas a componerte porque tienes confianza en el metoprolol o en el Bactrim o en lo que sea. Lo tomas porque te ha controlado, ¿verdad? Tienes confianza en esto. Esa es una fe humana, pero no es la fe bíblica. Hasta confiamos en el refresco que abrimos. Lo abrimos y lo tomamos. No dudamos, no pensamos, ¿se habrán lavado las manos el que hizo esto? No ponemos duda, lo confiamos en toda la empresa, en cómo lo hacen. Esa es una fe humana, eso no es un andar en Cristo, eso no es la fe que viene de Dios. La fe que viene de Dios es muy diferente a todas las fees. La fe que viene de Dios te da la confianza, la seguridad de vida eterna. Y no te la da otra fe. Así es que si tú hoy tienes seguridad de salvación, esa fe, esa confianza que tienes, la recibiste del cielo, la recibiste de Dios, no de los hombres. Así podemos distinguir en cuál fe estoy. Si tú hoy no sabes a dónde vas a ir el día que mueras, si tú hoy no sabes que Jesús murió por ti y que por esa sangre tú eres salvo, no lo sabes, todavía no te ha el Señor dado de su fe. Ahora yo no te digo, pues busca al Señor, pídele la fe que salva. No, mejor pídele la salvación. Al pedir la salvación, Dios te está dando la fe. Es obvio. Muchos recomiendan primero ora porque Dios te dé la fe que salva. Pues de una vez pide la salvación. Y cuando la pides es porque Dios te está dando la fe que salva. Proviene de Dios. Y la fe, dice en Romanos capítulo 10, versículo 15 al 17, la fe proviene viene por oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 15. Perdón, 17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fuente de nuestra fe no es alguna sugestión o algún pensamiento. La fe que debemos alimentar, una vez habiendo creído, aún nuestra fe se puede alimentar y aún crecer en fe oyendo la palabra de Dios. Así es que por eso nosotros debemos poner atención en la palabra de Dios que se predica en la iglesia, porque eso mueve o nos alimenta en fe. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo he visto a muchos que nos venimos aquí a dormir. Ese no es lugar para dormir o para estar viendo otra cosa. Es para poner atención, porque ahí es donde me viene la fe, el oír la palabra de Dios. A veces nos distraemos muy fácilmente, pero mis decisiones que voy a tomar de fe radican en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. Por eso aquí dice Dios que viene por oír la palabra de Dios. Y la fe, hermanos, no es de todos. Aquí mismo en el versículo 18, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Este es un atributo también de la fe no es de todos. También según a Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, nos dice que seamos librados de hombres malos, porque no es de todos la fe. La fe es exclusiva de los que son salvos, de los cristianos. Por eso Dios, hermanos, debemos nosotros tener encarecido un amor muy grande por esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros. No somos dignos de darnos la capacidad de confiar en Él. No todos lo tienen, como hoy escuché al hermano David.